Muy buenos compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Telón de Acero de Daniel Skjold Pedersen y Asger Harding Granerud. Juego de 2 jugadores exclusivamente, partidas de unos 20 minutos, dependiendo de lo rápido y lo bueno que sean los jugadores, para más de 12 años, editado en España por Ludonova, microjuego de una serie de juegos que están sacando ahora, 13 minutos, Arcane Noir, cremita lúdica. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Telón de Acero de Daniel Skjold Pedersen y Asger Harding Granerud. De los Skjold Pedersen y los Harding Granerud de toda la vida. Traído a España por Ludonova, 2 jugadores, 20 minutillos de partida aproximadamente. Caja de tamaño ridículamente diminuto. Tenemos unas instrucciones aquí que básicamente es 1:4 dobladillo, no llega al tamaño de 1:4 por delante y por detrás, explicando todas las cositas que tiene el juego, que son bastante pocas, pero que dan mucho de sí. Puñadito de cubos, concretamente la friolera de 48, 24 de los americanos y 24 de los soviéticos, un marcador de ronda que tenemos aquí en pequeñito amarillo, y el puñadito de cartas que conformarán el juego. Básicamente tenemos cartas de todos los colores, olores, sabores, formas y materiales. Tenemos este puñadito de cartas, uno de los soviéticos, otro de los americanos, y después tenemos una carta de Europa y una carta de puntuación. Pues básicamente esto es lo que trae el juego. Os lo monto y vemos cómo va. Aquí tenemos el montaje básico, a medio montar un poquito, lo voy a ir montando con vosotros para que veáis cómo funciona, a este telón de acero. Básicamente representaremos un momento de la Guerra Fría donde más problemas había, donde más follones había, y sencillamente lo que tendremos es que jugar con el bando de los americanos frente al bando de los soviéticos, uno contra otro. Cada jugador representará uno de los distintos bandos y tendrá una serie de cartas en la mano con la que irá gestionando la evolución de la partida. Deciros que tiene 2 mecánicas principalmente el juego, que son el card driven, es decir, irá todo gestionado por la carta, donde iremos eligiendo las distintas acciones, y tendrá después una pequeña parte de mayoría sobre el tablero que iremos creando con las propias cartas. Básicamente lo que he puesto ha sido lo siguiente: he separado los cubos de los americanos y los cubos de los soviéticos, he cogido la carta de puntuación que tendré este tokencito amarillo en el centro que representará la distinta puntuación que evolucionará en el tras de la partida. Os enseño básicamente para que veáis cómo va. Tiene distintos huecos, como veis, aquí se empieza por la bandera americana, llega al centro, están equidistantes, y aquí tenemos la bandera de los soviéticos. Aquí tenemos la puntuación regional que tendremos que tener en cuenta para el final de la partida, conforme ahora os explicaré. Pues esto lo ponemos boca arriba y le ponemos en el centro, equidistante a ambas banderas, el token de puntuación. Ahora cogeremos la carta de Europa y la pondremos en el centro. Deciros que las cartas se dividen en las siguientes partes. Todas las cartas son iguales, con la pequeña excepción de que Europa cambia esto de aquí, cambia lo que sería la orden, lo que vamos a llamar la orden de ahora en adelante. Todas las cartas consisten en lo siguiente: tienen el nombre del país al que representan, una región que está aquí debajo, concretamente esta es Chile, y su región es Sudamérica. Aquí tenemos la facción a la que pertenece, en este caso vemos que pertenece a los americanos. Aquí tenemos los cubos de orden, que ahora os explicaré en qué consiste, el texto de evento, que ahora os explicaré en qué consiste, el número de cartas que hay referidas a esta región, concretamente a Sudamérica, y la puntuación de bonificación que nos va a dar en caso de que haya que puntuar esa región, quién se lleva esa puntuación por mayoría respecto de la misma. Todas las cartas son exactamente iguales. Esto, por ejemplo, Brasil-Sudamérica, pertenece al bando soviético, tiene 2 cubos de orden, aquí tenemos un +1 de bonus, 2 cartas, que estas 2 cartas son las que forman Sudamérica, y el texto del evento. Pues así con todas, cada una referida a las 6 regiones distintas que va a tener el juego, comenzando por Europa, terminando por Centroamérica. Pues básicamente este juego se va a celebrar a lo largo de 2 rondas. En la primera se jugarán 4 turnos, en la segunda se jugarán 4 turnos. En el primero de los turnos, la quinta carta que nos va a sobrar la dejaremos aparte a modo de lo que llamaremos el epílogo. Así que será tan sencillo como coger, barajar las cartas y repartirle 5 cartas al inicio a cada jugador. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas cartas, deciros que en vuestro turno os van a tocar cartas que no siempre van a pertenecer a vuestro bando, puesto que si eres soviético van a salirte cartas de los americanos, y si eres americano te van a salir cartas de los soviéticos. Esto tiene sus pros y tiene sus contras, con lo cual, ahora, una vez que tenemos ya el setup montado, es decir, cada jugador tiene sus 5 cartas en la primera ronda, tenemos la carta de Europa aquí, a la que vamos a poner encima un cubo de cada color, conforme nos indica aquí el símbolo de orden, y tenemos 5, 5 y el mazo aparte, la puntuación aquí, comenzamos la partida. Vamos a ver cómo va.
Telón de Acero se jugará en turnos alternos, comenzando por el bando de los soviéticos, y cada uno de esos turnos, que serán 4 en la primera ronda y 4 en la segunda, serán siempre del mismo modo. Lo primero será la colocación de una carta dentro de lo que se llamará el tablero de juego, las distintas regiones que tendremos establecidas aquí dentro de nuestra zona de juego. La segunda será comprobar si se cumple la regla de puntuación para puntuar antes de llegar a la tercera fase, que es cumplir una orden o ejecutar un evento. Tan sencillo como eso. Comenzando por el bando soviético, tenemos que hacerlo primero, como os he dicho, bajar una carta para añadirla al territorio que estamos formando entre todos con las cartas que hay en la mesa. Deciros que existe una regla de ortogonalidad para las regiones que ya se encuentran sobre la mesa. Es decir, si yo quiero colocar una carta de Europa sobre la mesa y ya hay una carta de Europa, tengo que colocarla ortogonalmente a cualquiera de las cartas de dicha región que ya se encontraran situadas sobre la mesa. Ahora imaginemos que pongo Europa aquí. ¿Qué sucede en caso de que no quiera colocar o no tenga una carta correspondiente a una de las regiones que se encuentran en la mesa? Pues que la coloco yo donde yo quiero. La pongo aquí, la pongo aquí, la pongo aquí o la pongo aquí. Ojo, si por lo que sea hay cartas de esa región dentro de la zona de juego, pero no son accesibles por cuanto que han sido bloqueadas ortogonalmente por otras cartas que se han ido jugando, lo que haremos será sencillamente como si esa región no existiera en la mesa y colocaremos la carta de la región correspondiente donde nosotros queramos. Una vez que hayamos colocado la carta sobre la mesa, tenemos que entrar en la segunda parte del turno. Esa segunda parte del turno es comprobar si existe una puntuación. Imaginemos que es el turno de los soviéticos. Tienen que coger una carta, el jugador que tenga los soviéticos coge una carta de las que tiene en la mano, la baja al tablero siguiendo las reglas de ortogonalidad. Es decir, como esta carta es de Centroamérica y ya hay una carta de Centroamérica, la podemos colocar aquí, aquí o aquí. Pues imaginemos que el jugador lo coloca aquí. Antes de continuar con la tercera parte del turno, que sería impartir una orden o ejecutar un evento, tenemos que hacer una puntuación regional. Esa puntuación regional se divide en dos partes. La primera, que sería la puntuación por cada una de las cartas respecto de la mayoría, quien tenga mayoría en cada una de las cartas, y en segundo lugar, quien controle más cantidad de cartas de la referida región, que recibirá una bonificación. El número de cartas que tiene una región concreta, como os he comentado antes, es este de aquí. Concretamente, Centroamérica tiene 2 cartas. Y la bonificación que vas a conseguir en caso de tener mayoría entre todas las cartas va a ser más 2 puntos. Pues, ¿cómo funciona? El jugador soviético baja esta carta, y esto de la puntuación de región se realiza antes de la orden o el evento, lo que quiere decir que tenemos que ir puntuando carta por carta el número de cubos. Quien tenga más va a recibir la puntuación porque tendrá la mayoría. En este caso, como tiene un cubo más el bando soviético que el bando americano, recibirá un punto. En esta carta no hay ninguna, con lo cual un punto aquí y ningún punto de aquí. Un punto para los soviéticos. Avanzamos el tras de puntuación hacia la bandera de los soviéticos, un espacio. Una vez que hayamos hecho esta primera puntuación, hacemos la puntuación de bonificación. ¿Quién controla más cartas? ¿Qué facción controla más cartas dentro de la región de Centroamérica? Pues aquí controlan uno los soviéticos y aquí no controla nadie. Con lo cual, sacan uno los soviéticos respecto de los americanos, conseguimos la bonificación. En este caso, los 2 puntos. Bajamos el tras de puntuación, 2 espacios más. Tan sencillo como eso. Una vez que hemos terminado ya la puntuación regional, entramos en la siguiente parte del turno, que es hacer una orden o ejecutar un evento. Vamos a ver cómo va. Imaginemos que va el bando soviético. Llega este jugador y baja esta carta. Recordemos la regla de adyacencia ortogonal de colocación de una región que ya se encuentra en la mesa. En este caso la pone aquí, hemos cerrado Centroamérica, hacemos la puntuación regional y en caso de que ninguno de los jugadores haya llegado a su bandera, continuamos con la tercera fase del turno, que es impartir una orden o ejecutar un evento. ¿Cómo funciona cada una de estas dos partes? Empiezo explicándoos 2 cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de impartir una orden o ejecutar un evento. La primera es la facción a quien pertenece la carta respecto del jugador que la ha jugado, si es una carta de su facción o si es una carta de la facción contraria. Y en segundo lugar tenemos que tener en cuenta el número de cubos que imponen la orden, que imparte la orden, y el texto que se aplicará en caso de querer ejecutar el evento. Imaginemos que este jugador, el jugador soviético, ha bajado esta carta, pertenece a su facción, con lo cual este jugador podrá elegir entre o impartir la orden o ejecutar el texto del evento. Imaginemos que elige impartir la orden. Será tan sencillo como coger el número de cubos que tenemos aquí, de los cubos de su color, y colocarlos a lo largo del tablero conforme a las siguientes reglas de adyacencia. Tenemos, en primer lugar, la posibilidad de colocar donde ya haya cubos nuestros o adyacente ortogonal a donde haya cubos nuestros. Es decir, yo puedo colocar en Europa, o puedo venirme a Polonia porque ya tenía uno en Europa, o puedo venirme a Panamá porque ya se encuentra un cubo aquí, o puedo colocarme en Cuba por cuanto que ya había un cubo de mi color, de mi facción, dentro de Panamá. Tan sencillo como eso.
Dos particularidades. La primera, imaginemos por ejemplo que esto se encuentra así. Yo no puedo acceder a una localización a la cual no podía acceder al inicio del turno antes de poner la carta. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo esta carta aquí, no puedo poner un cubo en Panamá y un cubo en Cuba. De tal manera que no habría llegado aquí en circunstancias normales. Lo más lejos que podría haber llegado sería, tras poner el cubo de Cuba, sería venirme a Panamá o venirme a Polonia. Eso sería lo más lejos a lo que podría llegar en esta situación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, explicaros un concepto. Imaginemos que esto se encuentra así, que tenemos dos cubos de los americanos en Panamá. Si yo quiero colocar un cubo dentro de la carta de Panamá, un cubo soviético dentro de la carta de Panamá, tengo que tener en cuenta que ahora mismo Estados Unidos se está dominando, el concepto de dominio. Si el jugador contrario me saca dos cubos mínimo de ventaja en cualquiera de las localizaciones, entrar en esa región me va a costar el sacrificio de un cubo. Es decir, si yo tengo aquí dos cubos americanos, para jugar un cubo soviético, tengo que sacar de la partida un segundo cubo mío. Para meter uno, tengo que descartar otro. Este dominio se rompe cuando el jugador contrario deja de sacarme dos cubos dentro de esa localización a la que queremos acceder y en la cual tiene dominio. Así funciona el tema de las órdenes. ¿Cómo funciona el tema de los eventos? Pues muy sencillo. Será tan fácil como leer el texto del evento y aplicar lo que nos indique en lugar de haber realizado la orden que tenemos aquí dentro de la carta. Tener en cuenta dos conceptos dentro de los eventos. El primero es el de puntos de ideología, tan sencillo como ver el tras de puntuación. Cada uno de los distintos puntos es un punto de ideología. Y en segundo lugar, el concepto de infiltración. La infiltración es saltarnos a la torera la regla de colocación de los cubos conforme la impartiríamos en una orden normal. Imaginemos que el jugador soviético le dice a esta carta que puede infiltrarse con hasta dos cubos en la región que quiera. Pues recordad que yo no podría irme más allá de Europa, llegando a Panamá, o más allá de Polonia, pues me salto las reglas y la infiltración, pongo los cubos donde yo quiero, no tengo que seguir esas reglas que os he explicado, de adyacencia ortogonal y de no alcanzar la localización que no podía alcanzar antes de poner la carta. Tan sencillo como eso. Así funciona cómo impartir una orden, cómo ejecutar un evento. Una vez que ya os he explicado esto, recordad, 4 cartas, 4 turnos dentro de la primera ronda. Una vez que el jugador de los soviéticos ha jugado sus 4 cartas y el jugador de los americanos ha jugado sus 4 cartas, a ambos jugadores les tienen que sobrar 2 cartas dentro de sus respectivas manos. En cada una de sus manos, pues ambas cartas se separarán del juego y conformarán lo que se llama el epílogo. Comienza la segunda ronda. ¿Qué se hará? Pues las 8 cartas restantes, 4 para los americanos, 4 para los soviéticos, y continuará jugando el que vaya más atrás en el tras de puntuación. En caso de empate, vuelvan a ir los soviéticos, que recordad que fueron al inicio de la partida. Se juegan esas 4 cartas y ya cuando están todas las cartas sobre la mesa, solo quedarán las 2 cartas del epílogo aquí separadas de las demás. Vamos a ver cómo funciona el final de partida. Si uno de los jugadores no ha llegado a ninguna de sus banderas, entrarán en vigor tanto el epílogo como la puntuación regional global. Vamos a verlo. Vamos a imaginar que todas las cartas están colocadas sobre la mesa. He dejado unas poquitas aparte para no haceros un despliegue brutal que no me cabría en cámara. Tenemos aquí ya todas las cartas colocadas sobre la mesa y el panorama sería más o menos así, todo lleno de los respectivos cubitos que vamos a tener. Si hubiera todas las cartas sobre la mesa, habría mucho menos cubitos en cada uno de los distintos huecos, créanme. Pero vamos a hacer una simulación para que entendáis cómo funciona el final de partida. Imaginemos que ya están todas jugadas aquí, que ya ha terminado la segunda ronda, ya hemos colocado las 4 cartas en los 4 respectivos turnos de cada uno de los jugadores en esa segunda ronda y que pese a haber jugado todas las cartas, ninguno de los bandos ha conseguido llegar el tras de ideología a su respectiva bandera. Entramos en lo que se llamará el epílogo. El epílogo será tan sencillo como coger esas 2 cartas, que era la quinta carta que dejamos durante la primera ronda, aparte, antes de empezar esta segunda ronda, y le daremos la vuelta. Lo único que tendremos que hacer de cara al epílogo será ver la facción a quien pertenece cada una de esas cartas y ver los cubos de orden. En este caso vemos que los soviéticos tienen 2 cubos y los americanos tienen 3. Como a la diferencia de un cubo a favor de los americanos, movemos el track de ideología un espacio hacia los americanos. Tenemos que sumar en puntos de ideología la diferencia entre los dos montones de cubos de puntuación respecto del bando que salga favorecido en número de cubos. Si pese a eso tampoco conseguimos llegar a ninguna de las banderas, entramos en la puntuación regional, que no será más que repetir esa puntuación que hacíamos durante la partida cuando cerrábamos una región siguiendo exactamente las mismas reglas, pero ojo, en el orden que nos indica la carta de puntuación. Será tan sencillo como, por ejemplo, contar Europa.
Pues ver todas las cartas de Europa, quién tiene el dominio sobre cada una de las cartas de Europa. En este caso, los americanos controlan esta región, un punto. En este caso, los soviéticos controlan esta región, un punto. En caso de empate, exactamente igual que las reglas básicas. Tanto en la bonificación como en la puntuación básica, los empates no se deciden a favor de ninguno. No se puntúa esa carta y punto. Es como si no existiera. Entonces aquí vemos que tendría un punto para los americanos, un punto para los soviéticos y aquí hay un empate. Como nadie controla, aquí hay un punto en punto, se neutralizan, como nadie controla tampoco la mayoría de las cartas dentro de la región, esta región no se tocaría. Pues así respectivamente con Oriente Medio, con Asia, con África, con Sudamérica y con Centroamérica. Una vez que se termine ese tras de puntuación y en caso de que durante esa puntuación tampoco ninguno de los jugadores haya llegado a la respectiva bandera, el que se encuentre más avanzado dentro del tras de puntuación será el que gana. Tan sencillo como eso. En caso de empate, ganan los americanos, por cuanto que recordad que tanto la ventaja del inicio de partida la tenían los soviéticos, como la ventaja en caso de empate de la segunda ronda la tenían los soviéticos. Pues realmente este juego tampoco tiene mucho más, así que paso ahora a mi explicación de qué opino de todo este barullo. Pues nada, mozuelo, esto es lo que decía este telón de acero de Daniel Scholl Petersen, Asger Jardín Granerud, espero que se pronuncie así, 2 jugadores, 20 minutos, más de 12 años, editado en España por Ludonova. Mirad el tamaño de la caja. Y aún así sobra 3/4 de la caja porque nada más que trae puñaico de cartas y 48 tokens y el redondito pequeño de puntuación para ir marcando en el trade de ideología. Genial, 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 genial en cuanto a forma y en cuanto a fondo. Pertenece a ese grupo de 3 microjuegos que ha sacado ahora Ludonova del tirón. 13 minutos, también de los mismos autores, y Arcane Noir de Yves Tourigny. Si no lo habéis probado, madre mía, qué juegazo. Pero bueno, básicamente este telón de acero es el hermano pequeño del hermano pequeño, podríamos decir, de Twilight Struggle. Vamos a ver, Twilight tenía la cosa de que es un juego brutalmente complejo. No es un juego para todo el mundo, es un juego muy de nicho. Sacaron estos dos autores un juego llamado 13 días con la misma esencia de Twilight, conseguían la misma esencia, a mi entender, te despertaba las mismas sensaciones, pero en lugar de durar 3 horas y tener 25 tracks en cuenta y 45.000 regiones, solo tenías una pequeña reducido grupo de regiones y un track de subir y bajar, aparte del track de puntuación obviamente, el track del Defcon para tenerlo en cuenta para el final de la partida y tal. Este telón de acero, digamos que es una versión aún más reducida de lo que sería ese Twilight Struggle y ese 13 días. Convierte a ambos juegos en un verdadero filler. Pero la gracia está en que para mí este juego tiene más parecido con Twilight Struggle que con 13 días. Tiene muchas mecánicas que cambian respecto de 13 días. Por ejemplo, aquí no tenemos un track de Defcon, no tenemos la posibilidad de retirar los cubos dentro de las órdenes que sí teníamos en 13 días. Tenemos el concepto, metemos el concepto del dominio que no existía dentro de 13 días. Tenemos las puntuaciones regionales. Es decir, tenemos una serie de mecánicas que cambian respecto de 13 días y que encontramos alguna similitud dentro del juego base de Twilight Struggle, dentro del juego de Twilight Struggle. Me ha encantado, me ha despertado unas sensaciones geniales. Filler rapidísimo, donde tiene mucho seso, donde esa reducción al mínimo, ese minimalismo que tiene, el hecho de tener poquitas cartas, unas 18 me parece que trae, esas 18 cartas, que es irregular, es asimétrica en cuanto al número de cartas que hay de cada facción, pero se compensa con el efecto de los cubos de la orden y con el efecto de los distintos eventos. Está perfectamente equilibrado el juego, está muy bien compensado, es decir, no tiene ese componente, pese a ser un card driven, pese a ser está guiado totalmente la mecánica por las cartas, no está descompensado por el azar dentro de las 5 cartas que cogemos en la primera ronda y las 4 que cogemos en la segunda, porque todo está equilibrado. Si te tocan muchas cartas que no son de tu facción, es verdad que el juego puede influir un poco hacia el otro bando, pero al tener 2 rondas vas a estar un poco más compensado, porque si te tocan todas las cartas de una facción en la primera ronda, es muy difícil que te vuelvan a tocar muchas cartas de la facción en la segunda, con lo cual irás compensando. Muy mal tienes que haber gestionado esa primera ronda para ganar el otro jugador llegando a su bandera, con lo cual, como mínimo, a la segunda ronda vas a llegar. Tienes que irtelo gestionando todo. Es un juego en el que la primera partida es verdaderamente caótica, es de una P bestial, es de qué demonios hago. ¿Cómo puede ser que tenga 5 cartas en las manos y no sepa qué demonios hacer? ¿Dónde demonios colocarme? ¿Cómo saber las puntuaciones? Siempre te va a pasar en la primera partida, sobre todo en las 2 o 3 primeras veces que hagas la puntuación de ronda, la puntuación de región, te va a pasar que dices,
pongo la carta aquí, le pongo los cubos encima, ya tengo las dos cartas aquí, no sé qué. No, porque ten en cuenta que la orden y el evento siempre se van a realizar con posterioridad a que haya realizado la puntuación de la región, con lo cual la carta te tiene que dar lugar a que cuando la pones ya tengas que tener las mayorías si quieres tener las puntuaciones dentro de colocar la carta y puntuar la región. Toda una serie de mecánicas, de táctica y estrategia que en 20 minutos y con este pequeño reducido número de componentes da lugar a un producto muy muy bueno. Me ha encantado este telón de acero, lo he probado con dos de mis compañeros de fase de mantenimiento y la sensación ha sido genial respecto de este juego para los tres. Para los tres. Nos ha encantado, la verdad. Nos ha despertado esas sensaciones que nos despertaban los juegos gordos, los juegos como 13 días y los juegos sobre todo como Twilight Struggle, que es el que más parecido guarda con este juego, como os comento. Pegas que le puedo sacar. Es un filler, huele a filler, parece filler, dura como un filler, pero no es accesible para todo el mundo. Este juego sigue siendo un juego de nicho. Pese a ser un juego muy pequeñito, de unos 13-14 euros, no recuerdo exactamente cuánto es el PvP, pero gira en torno a eso. Tirado de precio. Juego típico que puedes llevar a cualquier lado, que lo llevas en el bolsillo, no tienes ni por qué llevar la caja, solo llevando los tokens y las cartas. Puedes mezclar los dos juegos, 13 minutos y telón de acero, los puedes llevar los dos juntos, utilizar de hecho los mismos cubos, llevas el máximo número de cubos para utilizarlo para ambos juegos, pero no es accesible para todo el mundo. Yo no le sacaría a la mesa telón de acero a todo el mundo, porque es verdad que hay muchos jugadores, sobre todo si son nuevos en el mundo del juego de mesa o no están acostumbrados a juegos duros, no son jugones un poquito de culo duro, jugón medio un poquito más alto, telón de acero se les va a atragantar mucho. Pero al resto, si estáis acostumbrados, si habéis jugado alguna vez a Twilight, si habéis jugado 13 días, si estáis acostumbrados a cualquier mecánica de card driven, esto es una verdadera gozada. Microjuego chulísimo. Quiero hacer una mención especial a David Prieto. David Prieto forma parte de Ludonova y es el reilustrador de este juego. Este juego en su versión original se llama Iron Curtain. Tiene un arte totalmente distinto que me recuerda me parece el típico arte de los 90, arte muy noventero, y que lo ha modificado por completo para darle las ilustraciones que tiene ahora, que estáis viendo aquí en la portada, en la contraportada, en los laterales y el arte que tienen las cartas. Me parece maravilloso, me gusta infinitamente más que el arte básico que tenía el Iron Curtain original. Es genial. Ya os digo, fuertemente recomendado desde fase de mantenimiento. Nos ha encantado este microjuego. Y quitando la peguilla de que no lo vemos para todo el mundo y que quizá tiene muchísimo azar en la primera ronda, en el hecho de tener muchas cartas en la primera ronda, muchas cartas de la facción contraria en la primera ronda, o muchas cartas de la facción contraria en la segunda ronda. Si sabes jugar, vas a saber neutralizar eso perfectamente. Son quizás la pega que tiene el número el nicho de jugadores al que puede jugar, al que puede acceder este telón de acero, y ese pequeño toquecito de azar que es perfectamente compensable si sabes jugar al juego. Y yo os digo, las primeras partidas verdaderamente caóticas, pero cuando le trincas el sentido al juego, cuando le pillas la mecánica, bocata di cardinale. Juego genial, fuertemente recomendado de fase de mantenimiento. Así que ya sabéis, si queréis decirnos cualquier cosita respecto de telón de acero, aquí abajo en la cajita de comentarios. Si queréis, si os ha gustado, si no os ha gustado, si le veis similitud a uno más que a otro, a 13 días más que a Twilight Struggle, cualquier cosa que queréis decirnos, aquí abajo, que ya sabéis que siempre andamos por ahí leyendo los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao, mozuelos.